o sea, tiene sus medios de producción y en la otra, a contraposición, hay otra persona que necesita de ese tipo de productos. Pero aquí veamos lo interesante. Entre ellos dos aparece lo que inicialmente conocemos como comerciante. ¿Por qué? Porque este comerciante tiene una visión en cuanto a que aquí hay alguien que tiene bienes y servicios y aquí hay alguien que necesita bienes y servicios. Y él va a ser un intermediario entre ambas personas. Y de ese intercambio, él va a obtener una legítima ganancia. Esa es la primera idea que tenemos con respecto al comerciante. Conforme se ha ido desarrollando los estudios de derecho mercantil, nos vamos a dar cuenta, tal como en algunos minutos vamos a platicar, que el que produce los bienes y servicios también es identificado como comerciante. Y entonces es así como en la sesión de hoy vamos a platicar eh, exactamente qué es lo que hacen o quiénes son o cómo identifico a los que son comerciantes y quiénes se parecen, pero no son comerciantes. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Así que, por favor, agárrense de sus asientos. Vamos a pedir el favor al licenciado Webster Rosales para que nos apoye con respecto a este interesante tema. Eh, Solamente en la clase de hoy vamos a hablar sobre este tipo de comerciantes. En las otras clases que nos faltan de este semestre, vamos a ver una infinidad de temas que ni se imagina. Así que no crean, no, aquí no se van a aburrir, aquí vamos a estar viendo cosas nuevas siempre. Entonces ya por ahí veo al licenciado Webster, por favor. Es un gusto saludarle, muy buena tarde. Entonces, le voy a pedir favor ahí al licenciado Webster con esa mejor caligrafía que tiene, que nos haga el favor de platicarnos sobre quién es y quién no es comerciante. Entonces, lo escuchamos, licenciado. Muchas gracias, maestro. Buena tarde, compañeros y compañeras. Muy buenas tardes. Es un enorme gusto poder saludarles y a la vez, pues, compartir un poco, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido del maestro Alegría con relación a estos interesantes temas. Y fíjense que en la sesión anterior, ¿verdad?, algunos preguntaban, ¿verdad?, sobre algunos casos o algunos ejemplos de si se era o no se era comerciante, ¿verdad? El día de hoy, cuando terminemos la sesión, usted va a saber identificar quién es comerciante y quién no. Esto en atención a algunos elementos que vamos a platicar y que están regulados en nuestro Código de Comercio de Guatemala, que nos van a permitir ver, en este caso, este concepto de lo que es un comerciante. Ya nos adelanta un poco el maestro Alegría cuando nos dice, ¿verdad?, que hay algunos que producen, ¿verdad? Y hay algunos que son intermediarios. Por ahí va la idea, ¿verdad? Hay quienes, al ser considerados comerciantes, lo son porque producen, y hay quienes, al ser considerados comerciantes, lo son porque están en esa intermediación, en ese intercambio de bienes y servicios. Para que podamos identificar entonces al comerciante, el Código de Comercio nos da algunos lineamientos, algunos requisitos o algunas características. Para ello, la participación, vamos a ver un caballero, no sé si aquí voy a ver aquí alguien que me aparezca y no sé, Edwin Gutiérrez, ¿verdad? Si estará por ahí, si se le facilita, ¿verdad?, abrir su micrófono y que leamos un par de artículos. Y licenciado, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Fíjese que tengo sí la posibilidad de leer los artículos, lo único que estaba conectando mi teléfono que ya no tenía mucha carga. No tenga pena, si no, en la siguiente usted me apoya, no hay ningún problema. Vamos a hacer una dama. Gracias. Gracias. Jocelyn,
Jocelyn, aquí ya, Araceli, gracias. No sé si me estaba levantando la mano para apoyarlo, si tiene duda, Araceli, perdón. Gracias, licenciado Walter. Mucho gusto. Suni Araceli. Mucho gusto, Suni, mucho gusto. Bueno, Dígame qué artículo le leo. muy bien, Suni me va a apoyar entonces. Fíjese que el artículo 2 es un artículo de trascendencia para el semestre, de trascendencia. Ayúdeme con la lectura de ese artículo, pero lo vamos a leer así despacito, como que si usted me... Leerlo despacito, pues. Muy bien, licenciado. Artículo 2. Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen el nombre propio Muy bien, y vamos a con... hacer un alto aquí porque voy a hacer una anotación. En nombre propio. Muy bien, sigamos leyendo. y con fines de lucro. Muy bien, sigamos. Cualquiera actividades, perdón, cualesquiera actividades que se refieren a lo siguiente. Número 1, la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. ¿Me escuchan? Se quedó detenido. Recording stopped. Bueno, en tanto el licenciado Wester lo recuperamos. Recording in progress. Tenemos aquí la referencia a que el código dispone que la actividad del comerciante la va a realizar en nombre propio y con ánimo de lucro. Y para ello debemos en principio aclarar que cuando nos referimos al concepto lucro, no lo tenemos que ver como algo demoníaco o algo extraño, sino que la forma lícita y legítima con la cual un comerciante puede obtener recursos económicos. Ya tenemos por ahí al licenciado Webster, se nos había eh, perdido señal, ¿no? Sí, muchas gracias. Ahí tuvimos un bajón en la energía eléctrica y eso provocó que bajara el internet. Entonces, continuando, gracias, Suni, por ayudarnos con la lectura. Entonces, Suni lo que nos decía es que es comerciante quien, en nombre propio, con fines de lucro, realiza actividades, ¿verdad?, relacionadas a la industria, dirigida a la producción o transformación de bienes y prestación de servicios. Y en el numeral segundo, la intermediación ¿Qué pasó con el que estaba en coma? en la circulación de bienes y ¿Qué más? servicios. ¿Qué más? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ahí se le activó el micrófono a alguien. A ver, Melanie tiene el micrófono ahí activo. Bueno, ¿Continúo, licenciado? ¿Otra cosa? sí, Cuando sí, vio que... gracias, Uni. Ahí estaríamos entonces. Ahí, ahorita la voy a seguir molestando. Vamos a leer otro artículo por ahí que nos va a servir. Bien, entonces, vamos a decir entonces que el comerciante en principio actúa en nombre propio. Este es un requisito, actuar en nombre propio. Es decir, el comerciante, cuando realiza la actividad, el comerciante da la cara. El comerciante da su nombre. Es decir, quien es comerciante y realiza alguna actividad, da la cara. Eso es actuar en nombre propio. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense, pues. Vamos a suponer
que estamos sentados en un parque. Estamos sentados en el mercado. Imagínese usted ahí su mercado cantonal o municipal que visita a cada semana. Usted está sentado ahí en el mercado y decide tomarse un vaso de atol, ¿verdad? ¿Verdad que en todos los mercados hay venta de atol, ¿verdad? Tostadas y todo, ¿verdad? Bueno, si no han comido ya les desperté el apetito, ¿no? Entonces usted imagínese que está la persona dueña del puesto, la persona que es la que vende los atoles, pero aparte están las personas que le ayudan, los que son sus trabajadores o colaboradores. ¿Me siguen con el ejemplo? Piense usted ahí en la persona ahí que vende atol ahí en su mercado, en el mercado que usted visita usualmente. Usted se sienta, pide su atol, independientemente de quién se lo sirvió, si el dueño del puesto o los trabajadores del dueño del puesto. Y usted está tomando su atol. Ah, atol blanco, perfecto. Atol blanco, eso sería ya un domingo en la mañana, ¿verdad? Araceli, ¿verdad? Muy bien, con picante. Bueno, entonces, está tomándose su atol blanco, no sé, y le sale algo desagradable, no sé, un cabello, una basurita, no sé, le sale algo desagradable. O simplemente no es de su gusto. La pregunta es, ¿usted a quién le va a reclamar? ¿A alguno de los trabajadores o a quien sabe usted que es el dueño del puesto? Piénselo usted ahí por un momentito. ¿A quién le va a reclamar? ¿A uno de los trabajadores o al dueño del puesto? Al dueño del puesto. Al dueño del puesto. Ahí está. Resulta que el dueño del puesto es el comerciante. ¿Por qué? Porque él está actuando en nombre propio. Él está actuando en nombre propio. Es decir, a pesar que hay más personas allí, quien da la cara es una persona en particular y ese es el comerciante. Ejemplo 2. Usted está en Walmart, fíjese, está haciendo su fila ahí en Walmart, ¿verdad? Y se compró, no sé, una licuadora. ¿Qué le parece? Se compró una licuadora, usted va con la emoción a su casa, destapa la caja, conecta la licuadora y la licuadora no sirve. Pregunto yo, ¿quién le tiene que responder por la licuadora? ¿Walmart o el cajero que le atendió y le cobró la licuadora? ¿Quién tiene que atender su reclamo? Walmart. Walmart, ¿verdad? Pero ¿verdad que físicamente usted no ve a Walmart? ¿Verdad que a pesar de que físicamente usted no ve a nadie, que es la persona legitimada para poderle usted reclamar, ¿verdad que usted ya sabe que esa persona que usted no ve es la que le tiene que responder? Entonces, claro, como dice Juan, ¿verdad? Va atención al cliente, por supuesto, ¿verdad? Pero ya sabemos que quien le va a resolver es Walmart. Va. Licenciado, perdone, pero Adelante. se dan los casos de que cuando uno reclama servicios técnicos de la marca a quien le dirige, por ejemplo, la Walmart, tiendas Max. Sí, exacto. Digamos que ese es otro temita. Ese es otro temita cuando en algún momento a partir del 278 empecemos a analizar a los auxiliares de los comerciantes. Y por ahí vamos a ir viendo quiénes auxilian a los comerciantes y de ahí vemos que hay algunos, digamos, hay algunos comerciantes que solo prestan como su nombre, ¿verdad? Para que otros comerciantes puedan vender. Pero eso de repente más adelante lo vamos a tocar de una forma más puntual. El día de hoy, lo que yo necesito que sepamos es solo que identifiquemos quién es el nombre propio. Y en pocas palabras, el nombre propio es el que da la cara. A quien yo le puedo ir a reclamar. Ese es el nombre propio, ¿verdad? Si yo voy, por ejemplo, a comprar un carro a una venta de carros, ¿verdad? De vehículos usados. Si yo voy a comprar un vehículo usado y bueno, el vendedor, ¿verdad? Me convenció y todo. Y luego quise irme para el puerto y a media autopista el carro se me apagó. Voy y busco quién es el dueño, ¿verdad? De ese lugar donde venden los vehículos
y a él le reclamo. Él es el que me debe responder. O sea que el comerciante es el que actúa en nombre propio. Eso es. Este es el concepto que necesito que manejemos. Actúa en nombre propio. Entonces, ya vamos viendo algunos ejemplos de quiénes son comerciantes, ¿verdad? Por ejemplo, la señora o el señor de los atoles. Fíjese, actúa en nombre propio. Vamos a ver si reúne los demás requisitos, pero al menos ya vimos que actúa en nombre propio. Walmart, claro, cuando me vende, pues actúa en nombre propio. El del lugar donde venden los vehículos usados, por ejemplo, ¿verdad? Actúa en nombre propio. Si una persona no tiene la legitimidad para que yo le reclame, entonces no es comerciante. Pues ha de ser algún trabajador, pero no es el comerciante. Entonces, ahí decimos que es en nombre propio. Ahora, el que es comerciante, claro, y que va a actuar en nombre propio, tiene una finalidad. ¿Cuál es? El ánimo de lucro. Y les voy a decir que ese ánimo de lucro es uno de los pilares que rigen al derecho mercantil. De hecho, es uno de los principios que rigen al derecho mercantil. El lucro. Aquí en este curso de derecho mercantil no satanizamos el lucro. No, aquí no. No. Porque de hecho, el sujeto objeto de nuestro estudio, su razón de ser es lucrar. Él va a hacer dinero como sea. Esa es su función. Entonces, cuando usted escucha, ¿verdad? Promoción 2 por 1, ¿verdad? Y usted alegremente compra 2 por 1, dice, ah, le metí gol al comerciante. No. El comerciante, todo lo que hace, lo hace con fines de lucro. De hecho, en materia mercantil, solo para darles un adelanto de su mercantil 3, no hay contratos gratuitos, no existen. Todos son onerosos en materia mercantil. Entonces, ese es el fin del lucro. Siempre el comerciante, producto de una transacción que va a realizar, tiene que obtener una ganancia. Va a obtener una ganancia. ¿Y qué actividades son las que realiza el comerciante? Bueno, hay un par de actividades que es importante que podamos analizar. Y es lo que nos había leído Suni. No sé, Suni, si nos puede ayudar nuevamente con la lectura del numeral primero. Sí, licenciado, con mucho gusto. Adelante. El numeral primero, las actividades dirigidas a la industria, a la producción o transformación de bienes Muy bien, y a la prestación de servicios. muy bien. Entonces, la primera actividad que puede realizar alguien que actúa en nombre propio y con fines de lucro para que lo consideremos comerciante es la industria. Esa industria dice que va dirigida a ¿qué? Vuélvame a leer el numeral primero, Suni, por favor. Dirigida a la producción o transformación de bienes. Dirigida a la producción o transformación de bienes. Ok, Y a la prestación de servicios. muy bien. Cuando nosotros hablamos entonces de que el comerciante realiza su actividad enfocado a la industria, hoy usted ya no puede pensar en industria como aquel modo de producción capitalista en masa. Usted ya no puede pensar en las grandes empresas, ¿verdad?, que producen en masa algunos bienes. No, ya no podemos pensar en eso. La industria es un concepto más amplio todavía. No solamente abarca a los gigantes económicos, sino que también abarca a los microempresarios también. ¿Por qué? Porque es considerado comerciante
el que se dedica a producir algo o a transformar algo. Ese es el comerciante que se dedica a la industria. El que produce algo o transforma algo. Por ejemplo, hablemos del comerciante que se dedica a la fabricación de puertas y las vende. Pensemos en un comerciante que se dedica a la herrería. Y entonces viene él y compra las láminas, compra los tubos. Esas láminas por aparte, esos tubos por aparte, esas chapas por aparte, no son nada. Pero viene él y transforma lo que ya existe y lo transforma en otra cosa. Esa transformación lo vuelve a él un comerciante que se desarrolla en la industria. ¿Por qué? Porque está tomando la materia prima y la está convirtiendo en algo que posteriormente será vendido, en este caso, ¿verdad? Por eso decimos que es el que se dedica a la producción o transformación de bienes. Producción o transformación de bienes. Ese es el comerciante de la industria. Ahora, la característica del comerciante de la industria es que él toma la materia prima y la transforma en algo de utilidad para la venta. Bueno, ese es el concepto, por favor, que necesito que manejemos. Por aparte, tengo al comerciante que se dedica a la intermediación. Leamos, Uni, por favor, el numeral segundo, así despacito. La intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios. Muy bien. Entonces, Que no sé qué. el comerciante que se dedica a la intermediación tiene una característica muy particular. Muy particular. El comerciante que se dedica a la intermediación no produce, no transforma. ¿Sabe qué hace el comerciante que se dedica a la intermediación? Le compra al que produce o al que transforma, es decir, le compra al industrial para él revender. Es el que dentro de la cadena económica hace menos. Pero no sé, tengo mis dudas. Creo que es el que más gana, ¿verdad? Eso hace el comerciante que se dedica a la intermediación. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, pensemos en el mercado cantonal o municipal nuevamente al que vamos cada semana. A ver, y usted allí va a comprar, por ejemplo, una libra de uvas, de esas uvas que vienen en una bolsa y todo. Usted va a comprar ahí su libra de uvas. Le pregunto, la persona que le está vendiendo las uvas, si lo clasificamos como comerciante, ¿quién quisiera opinar? ¿Es un comerciante industrial o un comerciante que se dedica a la intermediación? El que le vende a usted las uvas ahí en el mercado. Es de intermediación. 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 Sí, Pero porque si para él hizo él, la producción, porque para él ser un comerciante industrial necesita, ¿verdad?, tener una extensión de terreno, ir a labrar la tierra, sembrar, ¿verdad?, ver que no tenga plagas, ¿verdad?, darle su control, cosechar y luego irle a vender. Ahí, pues claro, sería un comerciante industrial. Pero como él ni cosecha las uvas, sino que las compra de alguien y las revende, ese que revende es un intermediario. Les pregunto, si ustedes van a comprar un teléfono de cualquier marca a Tigo, en este caso cuando Tigo les vende el teléfono, ¿Tigo está actuando como un comerciante industrial o como un intermediario? Como un intermediario. Como un intermediario. Y miren, Tigo es una megacorporación, ¿verdad? Pero es un intermediario.
Ahora, el teléfono que ustedes compraron, supongamos que es un Samsung, ¿verdad? No estamos haciendo publicidad. Supongamos que es un Samsung. Tigo le compró a Samsung ese teléfono. Samsung, que es el que fabricó ese teléfono, ¿qué clase de comerciante sería? ¿Y de la industria o de la intermediación? De la industria. Industrial. De la industria. Excelente. Excelente. Dicho lo anterior, entonces voy a hacer dos preguntas y ustedes me responden qué clase de comerciante es. ¿Sí? A ver, pensemos por favor en que usted fue a Tiendas Max. ¿Conocen Tiendas Max? Sí, ¿verdad? Ahí donde venden electrodomésticos. Van a Tiendas Max. La pregunta es, si ustedes le compran a Tiendas Max y decimos que Tiendas Max es un comerciante, ¿qué comerciante es? ¿De la industria o de la intermediación? Intermediación. Intermediación. Muy bien. Ahora, esta es la siguiente para los 100 puntos. Ya tienen 99. A ver. La señora que se levanta a las 4 de la mañana, va a la terminal, compra arroz, fíjese, pues, compra arroz y canela y varios insumos, azúcar, no sé qué lleva un atol, ustedes perdonen. Compra los insumos, ¿verdad? Y llega a su casa, ¿verdad? En una olla, echa el agua, enciende la estufa y hace ahí todo el menjurje y saca un delicioso arroz en leche. Y pone una mesita, ¿verdad? Y se dedica a ella todos los días a vender atoles. Y entre los atoles que vende es arroz en leche. La pregunta es, vamos a suponer que es comerciante. No hemos terminado de analizar, pero supongamos que ella es comerciante. Si yo le dijera que ella es comerciante, ¿qué comerciante sería? ¿De la industria o de la intermediación? Una comerciante de la industria De producción. dedicada a la transformación. Produce y transforma. Por la transformación. Ya tenemos los 100. Estoy analizando. No he oído una respuesta que me permita los 100. Vamos a ver, aquí voy a leer. Intermediación. Muy bien. Bueno, miren qué bonito, pues. Eso significa que sí, ya me pusieron atención y sí, estamos con los conceptos. Resulta que la señora, ¿verdad? Fue y compró el arroz, pero el arroz solo así no tenía gracia. El azúcar solo así no tenía gracia. Entonces ella, ¿verdad? Ella transforma la materia prima, ¿verdad? Y entonces la vende. Entonces, evidentemente, estamos frente a un comerciante que se dedica a la industria. Ahora bien, ¿es suficiente que alguien actúe en nombre propio con fines de lucro y se dedique a la industria y a la intermediación para ser comerciantes? A ver, hago una pregunta. El joven de 16 años que está atendiendo una tienda. El joven de 16 años que está atendiendo una tienda, o el joven de 16 años que compra determinado producto al por mayor y luego se va a un semáforo y lo vende y a eso se dedica. Supongamos que lo queremos clasificar como comerciante. Les pregunto, ¿el hecho de que sea menor de edad le podrá limitar a ser comerciante o no? Quiero oír opiniones y luego vamos a explicar. O leer opiniones. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Tal vez ¿Sí por lo la edad. limitamos o no lo limitamos? A ver. Tal vez porque no tiene Es que personalidad sí es un comerciante, pero es un comerciante informal, porque no está sujeto a todo lo que la ley estipula. Si fuese un comerciante formal, y pues indiferentemente de la edad que tengan, sí hay muchos niños comerciantes de manera informal. Entonces, relativamente sí, porque ellos compran un producto, lo revenden y así se mantienen sucesivamente. Lo único es de que ahí sí no hay reclamo, ¿va? Sí, pues ahí. Tal vez sería como intermediario, ¿no? Ok. Porque compra productos de una marca específica y la lleva a un consumidor final.
y la revende. Ok. Entonces, eso es lo que yo quiero que analicemos. Si este muchacho de 16 o 17 años que actúa en nombre propio, con fines de lucro y realiza actividades de intermediación, lo que yo quiero saber es si lo podemos clasificar como comerciante. Para eso le voy a pedir a Suni que me ayude con la lectura del artículo 6 del Código de Comercio. Artículo 6 del Código de Comercio. Capacidad. Tiene capacidad para ser comerciante las personas individuales y jurídicas que conforme el Código Civil son hábiles para contratar y obligarse. Oh, muy bien. Muchas gracias. Parece que para ser comerciante hay que tener capacidad para poder obligarme. Así más o menos se logra entender ese artículo 6, ¿verdad? Esa capacidad para poder obligarme, ¿a partir de qué momento es? La mayoría de edad. De los 18 años. A partir de la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Sí, Fíjense pero el Código de Trabajo también establece de que menores de los 16 años pueden trabajar. Pero en relación de dependencia. Sí, exacto. Fíjense que sí, el tema de los menores de 16 años que efectivamente que pueden trabajar con autorización del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Es justamente relación de dependencia, ¿verdad? Aunque ahora realmente en la práctica ya no autoriza el Ministerio de Trabajo. Es eso que ustedes en introducción al derecho aprendieron como derecho positivo no vigente, ¿verdad? O sea, ahí está regulado, pero ya no se aplica producto de los convenios internacionales. Bueno, pero ese es otro tema. A lo que voy es que si ustedes se van a su Código Civil, ahí en el artículo 8, no lo vamos a leer, pero anótelo, ¿verdad? Si usted se va a su Código Civil en el artículo 8, ahí lo que dice es que la capacidad inicia a partir de los 18 años. Cuando usted estudió sus cursos de Civil 1, usted aprendió que había varias clases de capacidad. Por ahí usted vio la capacidad absoluta. Relativa y absoluta. La capacidad relativa, correcto, ¿verdad? La capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Y también hablaron o vieron lo relativo a la incapacidad. Bueno, de ese curso de Civil 1, ¿qué es lo que vamos a rescatar? Vamos a rescatar que para ser comerciante, la capacidad a la que se refiere ese artículo 6 es a la capacidad de ejercicio, no a la capacidad de goce, porque la capacidad de goce es la que tenemos todos por el solo hecho de tener personalidad, ¿verdad? Por el solo hecho de tener personalidad, esa es la capacidad que tenemos, la capacidad de goce, ¿va? Tenemos derecho a la vida, a la salud, pero no la podemos ejercitar por nosotros mismos. Ahora, ¿a partir de cuándo podemos ejercitar nosotros a partir de cuándo podemos nosotros ejercitar de manera personal nuestros derechos sin que nadie nos represente? A partir de los 18 años. Entonces, vamos a agregar un requisito más para ser comerciante, ¿verdad? Que nos lo está dando el artículo 6, y es la capacidad. ¿A qué capacidad hacemos referencia? A la capacidad de ejercicio. A la capacidad de ejercicio. Entonces, cuando el licenciado Alegría pregunta en un examen, ¿verdad? Y le pregunte, ¿cuáles son los requisitos para ser comerciante? Usted con toda propiedad le va a enumerar y le va a decir, mire licenciado, fíjese que hay que tener capacidad para poder ser comerciante, ¿verdad? Es decir, esta se obtiene a partir de los 18 años. Hay que actuar en nombre propio, es decir, yo debo dar la cara, ¿verdad? Debo ser la persona a la que le puedan reclamar en nombre propio. Con fines de lucro, fíjese que para ser comerciante, yo necesito ver ganancias. Si yo no veo ganancias, no soy comerciante. Y entonces,
tengo que dedicarme a actividades relacionadas a la industria o a la intermediación. Si usted se da cuenta del artículo 2, no vamos a leer el numeral 3 ni el numeral 4, eso lo vamos a ver después. Vamos así como los bebés, ¿verdad? Que antes Usain Bolton de ser, por ejemplo, el corredor en 100 metros planos, ¿verdad? Cuando era bebé empezó gateando. Bueno, así vamos nosotros ahorita, vamos gateando y luego vamos a hacer grandes maratonistas. Entonces, por favor, solo con esos con el numeral primero y el numeral segundo tenemos para poder divertirnos. Hasta aquí quisiera saber si alguien tiene alguna duda para poder avanzar en otra parte. ¿Alguien alguna duda? Adelante, Marlene. Buenas tardes, Lick. A mí me queda duda entre la diferencia de producción y transformación. Yo entiendo que en ambas utilizan materia prima, ¿sí? Tanto en producción como en transformación. Pero, por ejemplo, no sé si entendí bien. En producción, por ejemplo, lo que hablaba de la uva. El productor siembra su uva, le da todo el manejo agronómico, la cosecha y la vende. Eso sería producción, o yo eso entendí de producción. Pero transformación sería que la puede utilizar, ya sea para hacer un vino, o para hacer una mermelada, o para hacer otro producto, porque en sí sigue siendo uva, solo que ya la utilizó en otras, o sea, ya la transformó a otros subproductos. Eso sería como yo lo entendí. No sé si estoy mal. Es que con lo del atol, que usted dio del atol blanco, no, perdón, del arroz en leche, en ambas es materia prima. En ambas es materia prima. Pero entonces ahí es una producción, no transformación, porque al final de cuentas la transformación sería si a eso le agregarían, qué sé yo, chocolate, por decir algo. No sé, entonces me causó duda por eso. Tal cual, así como usted lo planteó, así es, ¿verdad? Digamos que la producción, el comerciante va a vender así como se ha producido, así como usted lo ha indicado, ¿verdad? Y en la transformación, el comerciante va a tomar el producto original, vamos a decir, la uva, así como usted lo explicó, va a tomar la uva y la va a poner a fermentar. Ahí ya la transforma. Entonces, esas serían básicamente las diferencias. Ahora, Gracias. miren, hay algo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, yo puedo hablar de personas que pueden realizar actividades como estas y ver otras características. Estas 4 características nosotros las hemos tomado del Código de Comercio. Pero si usted toma un libro y lo lee, ¿verdad? ¿Qué es lo que los autores dicen que también debemos tomar en cuenta como elementos para ser comerciante? Y el maestro Alegría nos comentaba en la sesión anterior que también un comerciante es el que vende en forma masiva. En forma masiva. Miren, vamos a ver, en forma masiva. O en masa. Es decir, no voy a vender yo eventualmente una cosa y por eso me las voy a llevar de comerciante. No, o sea, yo tengo que vender bastante producto de lo que yo hago para ser considerado comerciante. ¿Cuánto? Depende, ¿no? Depende, ¿verdad? Porque si yo me dedico a vender lapiceros, pues para ser comerciante, ser considerado un comerciante de la venta de lapiceros, pues tendría que vender muchas cajas a diario. Pero, por ejemplo, si yo soy un comerciante que se dedica a la venta de apartamentos, por ejemplo, pues yo creo que con mi apartamento que logre vender al mes, pues me estaría yendo muy bien. Entonces, no hay un número de ventas que yo tenga que hacer para ser comerciante, sino que eso es en atención al caso concreto. ¿Qué más dicen los libros que debemos considerar como comerciante? Vamos a ver si se logra ver. Si no, yo se los digo.
y es la habitualidad. Es decir, hay que hacerlo siempre. La habitualidad. Entonces, en conclusión, un comerciante es aquella persona que con capacidad, actuando en nombre propio, con fines de lucro realiza actividades dirigidas a la industria y a la intermediación, además de realizarlo en forma masiva y de manera habitual. Cerremos este capítulo y abramos otro. A ver. Póngame atención al siguiente ejemplo y los leo, por favor, para que no se me sature ahí con el sonido. Los leo en el chat, pero los quiero pilas ahí escribiendo. A ver, póngame atención al siguiente ejemplo y ustedes me dicen sí o no. Pensemos pensemos en el médico. Pensemos en el médico, ¿verdad? Que tiene su clínica y recibe a los pacientes, ¿verdad? Todos los días, y él a eso se dedica. Tiene su clínica todo el día y se dedica a eso. Evidentemente, él está prestando un servicio, ¿verdad? No está intercambiando bienes o intermediando bienes, sino servicios, ¿verdad? Servicios. Y ya vimos que el Código de Comercio permite al comerciante, ya sea con bienes o con servicios. A ver. ¿El médico es comerciante? Esa es la pregunta. Todavía no me respondan, permítame, todavía no. Esa es la pregunta. ¿El médico, del que estamos hablando ahorita del ejemplo, es comerciante? Esa es la pregunta. A ver. Analicemos los elementos. Analicemos. Capacidad, nombre propio, ¿va? Sí. Me sale mal la operación, ¿a quién le reclamo? ¿Va? Fines de lucro, ¿será que lo hace por altruismo o de verdad él de eso vive y de eso vive su familia? ¿Verdad? La actividad es una intermediación en cuanto a la prestación de servicios, podrá ser. Lo hace en forma masiva, bueno, pues está todo el día en eso y atiende a la gente, ¿verdad? Y lo hace habitualmente, sí, a eso se dedica, ¿verdad? Entonces, los leo. ¿Es comerciante o no es comerciante el médico? A ver, los leo ahí, por favor. 10 segunditos ahí, por favor. Sí, no, sí, no, sí, no. El por qué ahorita lo vamos a platicar. Sí, no, sí, no, sí, no. Muy bien. Ya empezamos. Excelente. A ver. Hay unos que dicen que sí y que no. Ok, perfecto. Es un comerciante que brinda un servicio de salud. Dice, ¿el médico es comerciante? Dice, no. Ok. No sé, esa respuesta. Bueno, ahí estamos. Va, perfecto. A ver. Quienes me dijeron que sí, me pusieron atención y pues eso me da la pauta que entonces estamos bien, estamos comprendiendo el tema. Quienes me dijeron que sí, es porque han de haber pensado más o menos así. ¿El médico tiene capacidad? Claro, tiene capacidad, ¿no? Lo hace en nombre propio. Permítanme ustedes, aquí, ¿qué pasó con esto? Perdonen ustedes. Entonces, ¿lo hace en nombre propio? Sí, claro, el médico lo hace en nombre propio. ¿Con fines de lucro? Sí, de eso vive, pues, ¿verdad? Sí, lo hace con fines de lucro, ¿verdad? Las muestras le regala uno. Hasta ahí va, consulta, ¿no? Y las actividades, sí, pues la intermediación en la prestación de servicios, ¿sí? ¿Verdad? En forma masiva, sí, puede ser, ¿verdad? Y lo hace de manera habitual. Perfecto. Entonces, miren, pues, así como el médico, que sí reúne las características, nos puede pasar con otro ejemplo. A ver, por ejemplo, pensemos en RENAP. ¿Sí? RENAP, Registro Nacional de las Personas. Pensemos en RENAP. ¿RENAP es comerciante? A ver, veamos. Cuando me vende las certificaciones de nacimiento, va, 15 quetzales vale. Y 19 si la compro en línea. Eche pluma, ¿cuántas certificaciones no se venden a diario a ustedes? De nacimiento, de matrimonio, ¿Tiene capacidad RENAP? Sí. El artículo 1 de la ley de RENAP dice que sí tiene capacidad.
¿Lo hace en nombre propio? Sí, en nombre de RENAP, ¿verdad? Con fines de lucro, pues claro, pues ahí está la ganancia, ¿no? ¿Hace alguna actividad? Sí. ¿En forma masiva? Sí. ¿Y en forma habitual? Sí, todos los días le vende ahí las certificaciones. Ahora miren, pues, a pesar de que reúnen las mismas características, algunos me ponen que RENAP no es comerciante. Y estamos bien. Les cuento, ni el médico ni RENAP son comerciantes. Ni el médico ni RENAP. A pesar que les estoy diciendo de que quienes me dijeron que sí, me pusieron atención, a eso voy yo. Hay algunas personas que a pesar de tener estas características, no son considerados comerciantes. Pero para no ser considerados comerciantes, el legislador expresamente los debe excluir. Le voy a pedir a quien me estaba ayudando, Suni, ¿verdad? Con la lectura, ayúdeme con la lectura del artículo 9, por favor, del Código de Comercio. Con mucho gusto, licenciado. No son comerciantes. Número 1, los que ejercen una profesión liberal. Número 2, los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares. En cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. Número 3, los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para expendio de sus productos. Perdón, Muy bien. expendio de sus productos. Muy bien. Y léame el artículo 13. Artículo 13. Instituciones y entidades públicas. Muy bien. El Estado, sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, las municipalidades y en general cualquiera instituciones o entidades públicas no son comerciantes, pero pueden ejercer actividades comerciales sujetándose a las disposiciones de este código, salvo lo ordenado en leyes especiales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Que hay 4 personajes que reúnen estas características, pero que el legislador me los está excluyendo. El profesional reúne estas características, pero es comerciante. ¿Y por qué? Porque el código, el legislador pues, dijo que no, ¿verdad? Dijo que no. Tiene su razón de ser, ¿verdad? Lo que pasa que al profesional se le cataloga, digamos, en una diferencia con el comerciante, ¿verdad? Son muchas las razones, las razones vienen desde el cambio de modo de producción de feudal a capitalismo, desde ahí vienen esas diferencias entre los comerciantes y los profesionales. Pero no es una clase de historia, va ustedes la que vamos a tener el día de hoy, pero lo que les quiero decir es que semánticamente al profesional y al comerciante se les quiere separar, a pesar que sus características puedan ser iguales, al punto que lo que el comerciante gana tiene una denominación distinta a lo que gana el profesional, porque los 100 quetzales que se gana el profesional, ¿cómo le llamamos? Honorarios, pero son los mismos 100 quetzales que gana el comerciante, que a esos 100 quetzales que el comerciante gana, le llamamos ganancias, ¿verdad? Y si esas ganancias las obtiene una sociedad, las vamos a llamar utilidades. Después, bueno, ese es otro tema, me estoy adelantando, ¿va? Entonces, los profesionales entonces están excluidos. Fundamento, artículo 9, numeral primero. Digamos las personas que realizan actividades agrícolas, pero para ellos mismos, ¿sí? Por ejemplo, el campesino que siembra el maíz, frijol, ¿verdad? Y llena sus graneros y con eso come todo el año, ¿verdad? Y agarra algunos quintales para poderlos vender y producto de esa venta compra más semilla
¿verdad? Para el año siguiente. Pero su fin principal es de ese producto come él y su familia. Ese campesino no es considerado comerciante. Ah, pero si el campesino produce en grandes extensiones de terreno, ¿verdad? Y llegan los camiones a recoger los quintales de maíz, bueno, ahí es diferente. Allí sí ya es considerado comerciante. Pero si es para él mismo, no es considerado comerciante, ¿verdad? Los artesanos que trabajen por encargo o que no vendan al público, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien que se dedique a la joyería, pero le haga joyas Miguel Ángel, por ejemplo, ¿verdad? Si solo lo hace por encargo de joyas Miguel Ángel, no es comerciante. Pero si ya tiene un rótulo, ¿verdad? Que dice joyería, pase adelante, bienvenido. Ahí sí ya es considerado comerciante. Y las instituciones públicas, Entonces, es complejo, ¿verdad? A quienes están excluyendo. Es difícil, por ejemplo, identificar, ¿verdad? Al agrícola, al artesano. Ellos es muy difícil poder identificarlos muy puntualmente porque ahí tendríamos que irnos al caso concreto para ver si este productor agrícola entra en la exclusión o no entra en la exclusión, ¿verdad? Lo mismo con el artesano. Hay que ir y verlo. Si solo trabaja por encargo, ¿verdad? A puerta cerrada, o si de repente también expende al público, ¿verdad? Digamos, estos dos son como los más complejos. Hay que irlos a ver. Ahora, estos dos, no. Por el hecho de ser una entidad pública, no es comerciante, y por el hecho de ser profesional, no es comerciante. Aquí con los comerciantes solo quiero comentarles una cuestión así rápida. Dice, solo antes vamos a resolver una pregunta aquí. Dice Luis, dice, Lick, entonces el médico ejerce una profesión liberal. Así es. Ahorita vamos a hablar de eso, Y Marlene dice, Lick, pero el agricultor de subsistencia siembra para comer y vender. Claro, era lo que explicábamos, ¿verdad? Si el agricultor, ¿verdad? Cosecha el maíz, ¿verdad? Guarda para comer en las tortillas, sus tortillas todo el año, y aparte vende, y producto de esa venta a él le sirve para poder comprar café, para poder comprar ropa, para poder comprar más semilla, para poder comprar asadón. Digamos que es una tela muy delgada, pero yo no lo consideraría comerciante. Pero sería de analizar. Ahora, sí lo consideraría comerciante si, por ejemplo, de 8 quintales que él guarda para él y vende 300 quintales, no, hombre, este es pero de los agrícolas fuertes, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una tela muy delgada, pero por ahí iría el asunto. Ahora, solo quiero comentarles rapidito algo con relación a los profesionales. Con los profesionales hay que tener mucho cuidado para ver si los catalogamos comerciantes o no. A ver, voy a hacer la siguiente pregunta. Pónganme atención a la siguiente pregunta que con esta terminamos. A ver, pónganme atención. Pensemos en el dentista, en el odontólogo que trabaja en el Hospital El Pilar. Pensemos en el odontólogo, el dentista que trabaja en el Hospital El Pilar. Y él trabaja para el Hospital El Pilar de 8 a 5 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Este odontólogo, que es un profesional, por supuesto, es un profesional, les pregunto, ¿es comerciante o no es comerciante? Respuesta, no es comerciante. Ahora lo que quiero es que me pongan el fundamento allí en el mensajito, por favor, ahí en el chat, perdón. ¿Por qué este odontólogo que trabaja en el Hospital El Pilar no es comerciante? A ver, leo ahí por favor sus fundamentos o los escucho también. Excelente, excelente.
Muy bien. Estamos con los fundamentos, va. Qué bonito, va. A ver, pónganme atención, pues, pónganme atención. No es para desanimar a nadie, es que aquí los vamos a inducir a error aquí en la clase para que en el examen no se vayan a inducir solitos a error. A ver, analicemos al odontólogo, pues, que trabaja para el Hospital El Pilar. Analicemos. A ver. ¿Tiene capacidad? Sí. ¿Actúa en nombre propio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Actúa en nombre propio el odontólogo que trabaja para el Hospital El Pilar? Como está en relación de dependencia. No. No. No actúa en nombre propio. Alguien dijo ahí, es que está en relación de dependencia. Correcto, correcto. O sea, el odontólogo no es comerciante, no por el artículo 9, sino porque no actúa en nombre propio. ¿Vamos ahí? Entonces, con esto lo que yo quiero, el mensaje que quiero trasladarles es el siguiente. Los profesionales que no son comerciantes por disposición del artículo 9 son los que ejercen una profesión liberal, es decir, que la ejercen por su propia cuenta. Eso quiero decir. El profesional universitario que trabaja por su cuenta no es comerciante por el artículo 9, está excluido. Pero el profesional que trabaja en relación de dependencia no es comerciante, pero por el artículo 2, porque no actúa en nombre propio. ¿Vamos a ir? ¿Dudas hasta aquí? Va. Entonces, con esto, por favor, ¿qué es lo que necesitamos que usted sepa? ¿Qué necesitamos que usted sepa? Lo que necesitamos que usted sepa es que para ser comerciante se requiere capacidad, actuar en nombre propio, con fines de lucro, en forma masiva, de manera habitual, y realizar actividades como la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la intermediación en la circulación de bienes y servicios. Hay quienes, a pesar de llenar esas características, ese listado, de llenarlo perfectamente, de todos modos, el legislador los excluye. ¿Y a quiénes excluye? A los profesionales liberales, pero a los que trabajan por su cuenta, a los que tienen su oficina abierta. Ellos no son comerciantes. ¿Quién más no es comerciante? Los que se dedican a actividades agrícolas o pecuarias o similares, en donde sea para su propio beneficio. ¿Quiénes más? Los artesanos, que pues no vendan al público. Y las instituciones públicas. Entonces, eso por favor es lo que necesitaríamos que ustedes tengan. Maestro Alegría, adelante, perdón, adelante, sí, perdón. Licenciada, disculpe, lo interrumpí. Entonces, el profesional que actúa en nombre de una dependencia no es comerciante. No. ¿O sí es comerciante? No, no es comerciante. Porque no actúa en nombre No es comerciante. Ajá, no es comerciante. Gracias. Muy bien, muy bien. Aquí dice Lick, ¿una firma de auditores es considerada un comerciante? Uy, esa pregunta está bonita, pero esa después, cuando veamos las sociedades. Pero la respuesta es no. La respuesta es no. No es considerado comerciante una firma de auditores. Así, ya después vamos a ver ahí los fundamentos, pero no es considerado comerciante. Bueno, ahí estamos entonces, maestro Alegría. Ahí le dejo, por favor, en el uso de la palabra. Me voy a hacer un lado para que tomen ahí la captura correspondiente, por favor. Ese es el resumen de lo que vimos hoy. Muchas gracias, Lick Walter. Muy bien. ¿Alguna otra duda, algún comentario, algún aporte que alguien quisiera dar? Lick, solo yo tengo una duda. Adelante, adelante. Disculpe. Es que yo para anotar bien, o sea, esto, porque yo apunté los profesionales universitarios que trabajan por su cuenta, no son comerciantes por el artículo 2. Y el otro 9, apunte que tengo 9, es por el por artículo el 9. 9. Sí, Ok. por el 9. Y Por el el 9. otro, el profesional que trabaja para una institución, no es comerciante, entonces sería por el artículo 2. Exactamente. ¿Por qué? Porque no Ok, actúa en gracias. nombre propio. Porque no Yo lo actúa en tenía nombre. al revés, licenciado. Muchas gracias. Muy bien.
¿Se imaginaban ustedes que todo esto íbamos a hablar del comerciante? No, ¿ah? Sí, perdone, No, pero no. cuando dice de los agrícolas, por ejemplo, el que vende uvas, ¿verdad? Tiene su viñedo y que le vende uvas a alguien que produce vino. Él es comerciante, es agrícola. ¿Usted qué cree? ¿Sí o que no? ¿Qué piensan los demás? Que sí. Sí, es comerciante, claro, ¿verdad? Lick, Es un pero por Entonces, para ejemplo, que quede más claro, no a la industria cuando venden para en la los mercados, producción. cuando venden en los mercados cantonales, Lick, también se vuelven comerciantes. El que vende en los mercados cantonales. Sí. A ver, analicémoslo. A Ujú. ver, póngame un ejemplo. A ver, ¿qué compra usted en un mercado cantonal? No, digamos, yo produzco Ajá, frijol, frijol, ok. grano básico. Y ese frijol, Em, usted va y lo ve. agarro una parte de la producción para mí Ujú, y hay unos mercados que son digamos, mi frijol es criollo. Es ok. criollo, ya no se, por ende razón, no se vende en volúmenes porque no es una producción voluminosa, ya no hay casi semillas criollas, ya se van perdiendo. Y yo decido, o yo más bien los domingos tengo un puesto en mi mercado, no vendo siempre, solo cuando tengo frijol. Voy y me voy con mi frijolito a vender parte de mi frijol, del que también uso para mi comida, el que también uso para tener en mi silo, pero ahora lo voy a ir a vender para obtener una entrada extra porque necesito para subsistir. ¿Cómo es cómo se transforma de un agricultor a un comerciante o no sucede eso? Pregunto. Mire, para mí, así como usted lo plantea, para mí no es comerciante. Le voy a decir por qué. Porque si usted me está diciendo que va los domingos, ¿verdad? O sea, no es habitual, no es de todos los días, digamos, porque Correcto. para yo ser considerado un comerciante de los granos, tengo que vender todos los días, en términos generales. Entonces, yo diría que no. Tendría yo que hacerle muchas preguntas, por ejemplo, ¿cuántos quintales se comen en el año y cuántos quintales venden en el año? Y pues hacer ahí la equivalencia. Yo creería que tal vez sería muy aventurero irnos a hacer esos análisis ahorita, ¿verdad? Yo preferiría que nos quedáramos con el siguiente concepto. Si el agricultor cosecha para él, la mayoría se lo come él y vende un poco, excluyámoslo. Excluyámoslo. Ok. Ya si él vende más de lo que si él vende más de lo que él come, pues entonces coloquémoslo como comerciante. Esto, por favor, como les digo, no quisiera yo que trajéramos un caso y lo analizáramos, sería bueno, pero no tenemos el tiempo, pero solamente quiero que nos quedemos con esto. Recuerden que estamos empezando con nuestros conceptos de comerciante, ¿verdad? Muy apropiada su Licenci- respuesta. Muchas gracias, Lick. Licenciado, perdone, voy a ser bien breve, pero viene a mí una duda. Le preguntaba en la clase anterior al licenciado Alegría, entonces ahora me siento confundida. Si yo vendo canastas navideñas, obviamente solo en los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero es periódicamente porque cada año se venden esas canastas. Tengo producto, materia prima que la transformo, ¿verdad? En las canastas. Y se hace a través de factura y etcétera, etcétera. ¿Soy comerciante o no? Y lo hacen con factura porque tiene patente, pregunto, antes de Ya una responder. vez tengo patente, ya soy Ah, comerciante, ¿no? va. Sí, si tiene patente ya es comerciante, pero analicemos desde el punto de vista subjetivo, Y si ¿verdad? no tengo patente, Era lo que el maestro Alegría comentaba la otra vez, que nuestra concepción, la concepción de nuestra legislación en cuanto a comerciante es subjetiva, es decir, analizando los elementos. Fíjese que ¿usted vive de las canastas navideñas o no vive de las canastas navideñas? Esa es mi pregunta. no. No. Vamos a ver, entonces yo no la catalogaría comerciante. O sea, habría que analizarlo así muy minucioso, pero yo creo que no.
no sé, de repente si venden muchísimas canastas navideñas y durante esa época usted deja de hacer su otra actividad que hace en el resto del año y se dedica solo a las canastas y entonces si las distribuye, pues ahí tal vez sí, ¿verdad? Pero yo consideraría que no, ¿verdad? Por precisamente lo que le pregunto, ¿verdad? Pero es de analizar cada caso concreto, pero miren qué bonito. Gracias, licenciado. Bien. Vamos a ver, aquí dice una cuestión de los agricultores. Yo comprendí que una de las características debe ser el comerciante es vender en masa. Por ende, si el agricultor no vende en masa, no es comerciante. Ahora, si vende en masa y lo hace habitualmente, se convierte en comerciante. Me dice si estoy en lo... Así es, Wendy. Está en lo correcto, ¿verdad? Ya me va a quitar el puesto de auxiliar, porque ya lo está explicando usted mejor que yo. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario o aporte que quisieran dar u otro ejemplo? A ver. Si no, pues entonces lo vamos a dejar allí el día de hoy. Y primero Dios sería el día lunes, ¿verdad? Que estaríamos nuevamente platicando. Muchas gracias. Ahí, entonces quedamos a la orden. Ahí está el maestro. Solo ahí se despide el maestro de ustedes. Perdón, maestro, míreme, me alargué, ¿verdad? Perdón. No, al contrario, felicitamos esa vocación de enseñanza indiscutible en usted, pero también quiero felicitar esa participación y esa disposición de cada uno de los estudiantes en ese interés en querer aprender, en querer conocer. La verdad que fabuloso. Aquí tenemos que armar un equipo entre estudiantes que quieran recibir clases, que quieran aprender y catedráticos que estemos comprometidos a compartir todo lo que nosotros podamos conocer, que esa es la razón de ser de la enseñanza. Y así como hoy, espero que vamos a tener tantas clases. También deseo felicitarlos y agradecer. Ha sido una respuesta masiva y eso que recientemente acabamos de habilitar el correo para recibir sus investigaciones pequeñas sobre lo que son las patentes de empresa y patentes de sociedad. Y les puedo decir que ya casi, por lo menos la mitad de la clase ya recibí las respectivas patentes. Tenemos para el lunes. El lunes pediremos otras cosas, pero me parece fabuloso, porque esto nos va a permitir el lunes platicar un poco sobre las patentes. Pero realmente el día de lunes, de una vez les anticipo, vamos a hablar sobre la empresa mercantil. Por eso era importante que hoy el licenciado Webster nos hablara sobre quién es el comerciante. Bueno, ya él nos dio los elementos con los cuales vamos a identificar a los comerciantes. Nos lo mostró con la ley en la mano, qué es lo que establece el artículo 2, el artículo 6, el artículo 9 y el artículo 13 del Código de Comercio en cuanto a quiénes son y quiénes no son. Ya teniendo esa idea básica de quiénes son comerciantes, el lunes vamos a hablar sobre lo que es la empresa mercantil. Así que se me preparan mis queridos estudiantes. Si alguien está interesado en anticiparse, pues empieza a averiguar qué es una empresa mercantil, porque de eso vamos a platicar el día lunes. Así que mientras tanto, terminen el siguiente periodo y luego descansen. Que tengan muy feliz noche y nos estamos